Hola alumnos de séptimo grado, vamos a ver en la clase de hoy el tema del lenguaje algebraico que corresponde a la unidad 2 de variables y expresiones. Vamos a recordar algo muy importante. La palabra doble significa una multiplicación por 2. Triple significa multiplicación por 3. Cuádruple significa multiplicación por 4 y quíntuple significa multiplicación por 5. Luego tenemos algunas palabras que nos hacen referencia a la operación de división. Por ejemplo, mitad. Mitad significa una división entre 2. Tercio o también tercera parte significa una división entre 3. El cuarto o cuarta parte significa división entre 4. Esas palabras nos hacen referencia a división. Y cuando nosotros tenemos la palabra cuadrado, eso significa que hay un valor que se va a elevar al exponente 2. Y cubo significa elevado al exponente 3. Estas palabras claves nos van a ayudar a que nosotros podamos escribir una situación en un lenguaje común y que lo podamos representar en un lenguaje algebraico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos que traducir del lenguaje común o lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Tenemos la expresión en un lenguaje común, un número cualquiera. ¿Cómo podemos representar un número cualquiera en lenguaje algebraico? Como no sabemos específicamente de qué número nos están hablando, solo nos dicen un número cualquiera, entonces nosotros podemos asignarle una variable. Y recuerden que para variables utilizamos las letras del alfabeto. Podemos utilizar cualquier letra. Por ejemplo, la letra A. Entonces, un número cualquiera se puede representar con la letra A. Vamos al siguiente ejemplo. Un número aumentado en 7. Recuerden que no sabemos de qué número nos están hablando. Entonces, ese número lo vamos a representar con una variable. Podemos utilizar cualquier letra del alfabeto, por ejemplo, la X, ¿verdad? Si nosotros tenemos la X de variable, y ahora nos dice aumentado en 7. Recuerden que ya vimos que la palabra aumentado nos hace referencia a la operación de suma. Entonces, a ese número que lo representamos con la X, le vamos a sumar 7. Y ya tenemos la expresión escrita en lenguaje algebraico. Nos quedaría X más 7. El siguiente ejemplo es la diferencia de dos números. Y cuando tenemos la palabra diferencia, también ya habíamos visto que eso nos hace referencia a una operación de resta. Como nos dice la diferencia de dos números, pero nosotros no sabemos qué números son específicamente, vamos a utilizar dos variables. Podemos utilizar la variable C y a esa variable C le vamos a restar la variable D. Entonces ahí tenemos ya la diferencia de dos números, es decir, la resta de esos dos números que los representamos con la variable C y D. Ahora vamos a seguir resolviendo algunos ejemplos. Tenemos que traducir siempre en lenguaje algebraico las siguientes situaciones que están escritas en un lenguaje común. El doble de un número. Si recuerdan, ya habíamos mencionado que el doble significa multiplicación por 2. Como nos dicen doble de un número, para representar ese número nosotros vamos a tener que utilizar una variable. Vamos a multiplicar el 2 por un número cualquiera. Podemos utilizar la variable y, por ejemplo. Entonces nos quedaría 2 por y. En el otro ejemplo tenemos el doble de un número aumentado en 4. El doble significa el número 2 multiplicando a un número.
podemos poner el 2 multiplicando a la variable e, ¿verdad? Que nos sirve para representar ese número del cual se habla en el ejemplo. Luego nos dice aumentado en 4. Como es aumentado, entonces le vamos a sumar 4. Y ya tenemos esa expresión algebraica. El siguiente, el triple de un número. Y la palabra triple, si ustedes recuerdan, significa multiplicación por 3. Entonces, tenemos que multiplicar el 3 por un número. Como no sabemos cuál es el número, utilizamos una variable. Podemos utilizar la letra G, por ejemplo. Entonces, nos queda 3 por G. Seguimos con los ejemplos y ahora tenemos la mitad de un número. Mitad significa división entre 2. Para representar ese número podemos utilizar cualquier variable, por ejemplo, h. Y h vamos a dividirlo entre 2. Eso significa la mitad de un número ya escrito en un lenguaje algebraico. El otro ejemplo nos dice la tercera parte de un número aumentado en 3. Entonces, como tercera parte sabemos que es división entre 3, nosotros podemos dividir cualquier variable, por ejemplo, la variable b, entre 3 y luego tenemos que colocar aumentado en 3. O sea que vamos a tener que sumarle 3. Ahí lo tenemos ya. Nos queda e entre 3 más 3. Y para finalizar tenemos el cuadrado de un número. El cuadrado es una potencia cuyo exponente es el número 2. Entonces vamos a colocar la variable que nos va a representar el número, que puede ser cualquier letra del alfabeto, por ejemplo, la letra Z, y vamos a tener que elevarla al exponente 2. Y de esa manera representamos el cuadrado de un número. Muy bien, entonces espero que hayan entendido el tema y puedan resolver algunos ejercicios relacionados con la clase de hoy. Gracias.